Buenos días, jóvenes. Hoy día comenzaremos nosotros con la unidad número 2, llamada sucesiones. Esta unidad la verdad es que es de vital importancia porque la mayoría de los números, las secuencias numéricas, tienen cierto patrón que obviamente yo voy a ser capaz de determinar o de buscar de alguna manera y que tiene que ver con el tema de lo que son las famosas sucesiones. Pero obviamente, para poder entrar a sucesiones, debemos conocer primero lo que es el cuerpo de los números reales. Ya por lo tanto, el objetivo de la primera parte de esta unidad va a ser aplicar en el cuerpo de los números reales con la suma y la multiplicación los conceptos de axiomas de orden, intervalos, conjuntos acotados, supremo e ínfimo, en torno de un número real y punto de acumulación de un conjunto. Es decir, vamos a definir todos estos conceptos basados solamente en este objetivo. El cuerpo de los números reales. Nosotros en segundo medio, ¿ya? En segundo medio, se ve lo que es el conjunto de los números reales. Y sabemos que el conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a trabajar en este conjunto que ustedes conocieron el año pasado en segundo medio, pero obviamente de manera más profunda. Y específicamente lo vamos a nombrar como un cuerpo, por lo tanto vamos a ver por qué se le llama cuerpo al conjunto de los números reales. Bueno, jóvenes, volviendo nuevamente a lo que son los números reales, dijimos que íbamos a ver los números reales pero como un cuerpo. Pero obviamente estamos recordando primero lo que son los números reales. Y dijimos que los números reales no era otra cosa que la unión de dos conjuntos que son los números racionales con los números irracionales. Los números racionales, ustedes lo ven por primera vez en séptimo básico, ¿ya? Séptimo, octavo y primero medio se ve este conjunto. En segundo medio, ustedes vieron los números irracionales y obviamente al unirlos, vieron también los números reales. Por lo tanto, los reales es la unión de los racionales con los irracionales. ¿Cuáles eran los racionales? Eran todos aquellos números que se podían representar como fracción. Dentro de ellos están obviamente las fracciones, están los decimales finitos, los decimales infinitos. De los decimales infinitos, no son todos, son solamente los periódicos o los semiperiódicos. Y los números irracionales son todos aquellos números que no se pueden representar como fracción. Es decir, son aquellos decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, el pi, el e, la raíz cuadrada de 2 son números ciertos que son decimales infinitos no periódicos y que no se pueden representar de forma fraccionaria. No así los números racionales. Pero ojo, con respecto a los decimales finitos. Todo número decimal finito puede considerarse como un decimal infinito de periodo cero. Es decir, los decimales finitos también se pueden considerar decimales infinitos. Solamente que su periodo va a ser cero. Es decir, van a ser puros ceros que vienen después. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, nuestro diagrama de lo que es los números reales, de los dos conjuntos que lo conforman, ¿cierto?, que son los racionales con los irracionales. Bueno, jóvenes, como mencionábamos recién, ¿cierto?, los números reales que están formados por los racionales y los irracionales, también tienen propiedades, tanto para la adición, es decir, la suma, como propiedades para la multiplicación. Veamos primero las propiedades de la adición en los números reales. Dice, para todo P, Q y R perteneciente a los números reales se cumple. La primera propiedad es la propiedad de clausura. ¿Qué significa la propiedad de clausura de los números reales? Si yo sumo dos números reales cualquiera, el resultado siempre va a ser un número real. ¿Ya? Eso es lo que dice la propiedad.
La propiedad asociativa, segunda propiedad. Si sumamos tres números reales y sumo primero el P con el Q y después al resultado le sumo R, es lo mismo que sumar Q con R y después sumarle el P, es decir, el resultado no va a variar. Tercera propiedad. Existencia de un único elemento neutro aditivo, es decir, en los números reales existe solo un neutro aditivo, es decir, un número que al sumarlo con cualquier otro no altera el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que es el número cero. Si ustedes suman un número con cero o el cero con el número, el resultado va a dar cierto el mismo número, por lo tanto es un elemento neutro. Cuarta propiedad, existencia de un único opuesto aditivo. ¿Qué es el opuesto de un número? Es un número que sumado con el número original da como resultado cero. Es decir, si a un número P yo lo sumo con menos P, es decir, con el número pero con signo contrario, el resultado siempre va a dar cero. Y por último, la conmutatividad. Da lo mismo si yo sumo P más Q o Q más P. El resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa en los números reales cuando se cumplen estas 5 propiedades en la suma? Entonces, cuando se cumplan estas 5 propiedades, diremos que los números reales son una estructura que se denomina grupo abeliano. Veamos las propiedades de la multiplicación. También si tengo tres números que son o que pertenecen a los números reales, se cumple ¿qué? Primera propiedad, clausura. Es decir, multipliquen dos números reales cualquiera y el resultado siempre va a ser un número real. Propiedad asociativa. Si yo multiplico tres números reales, da lo mismo si yo multiplico el P por el Q primero y al resultado lo multiplico por R, o si multiplico Q por R y al resultado lo multiplico por P. El resultado no va a variar. También existe un único elemento neutro multiplicativo, que en este caso es el 1. Es decir, es el único número que no altera cuando yo hago la multiplicación. P por 1 o 1 por P me va a dar el mismo P. Por lo tanto, se va a mantener el P. Letra D. Existencia de un único inverso multiplicativo. Es decir, el inverso multiplicativo es el mismo número pero invertido. Es decir, el inverso de 3 sería un tercio. El inverso multiplicativo de 3 cuartos sería 4 tercios. Es decir, lo mismo pero invertido. Y si yo lo multiplico un número con su inverso multiplicativo, el resultado siempre va a dar 1, siempre. Y por último, la quinta propiedad, que es la conmutativa. Es decir, es lo mismo multiplicar P por Q que Q por P. El resultado no va a variar. Y nuevamente, ¿qué pasa en los reales para la multiplicación cuando se cumplen estas 5 propiedades? Si se cumplen las 5 propiedades, entonces vamos a mencionar que los números reales son un grupo abeliano para la multiplicación. Ya por lo tanto, para que un conjunto sea un grupo abeliano, tiene que cumplir estas 5 propiedades. Por lo tanto, la suma y la multiplicación la cumplen. Por lo tanto, ambas son un grupo abeliano. Los reales son un grupo abeliano para la suma y un grupo abeliano para la multiplicación. Bueno, joven, continuando, ¿cierto?, con las propiedades. Además, estas dos operaciones, es decir, la adición y la multiplicación, en forma conjunta, cumplen una sexta propiedad, que es la propiedad de distributividad de la multiplicación con respecto a la adición, la propiedad distributiva. Es decir, si yo multiplico un número por la suma de otros dos, quedaría entonces P por Q y P por R. También cierto por la derecha, P por Q y P por R, que se llama la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Qué pasa entonces cuando se cumple todo esto? Dice, dado que los reales con la suma y los reales sin el cero con la multiplicación constituyen un grupo abeliano,
Dijimos que eran un grupo porque cumplían las 5 propiedades anteriores y además cumplen esta otra propiedad, que es la propiedad de la distributividad. Entonces se afirma que el conjunto de los números reales con las operaciones de adición y multiplicación constituyen una estructura algebraica denominada cuerpo, lo que escribe que los reales con la suma y la multiplicación es un cuerpo. Es decir, cuando los números reales cumplen las 5 propiedades anteriores más esta sexta propiedad en conjunto, entonces al cumplir las 6 propiedades, diremos que los números reales son una nueva estructura algebraica y esa nueva estructura algebraica se denomina cuerpo. Bueno, jóvenes, esta clase ha sido más teórica, ¿cierto? Es para poder ingresar a lo que son las sucesiones, por lo tanto necesitábamos saber lo que son los números reales, obviamente de manera mucho más profunda a la cual ustedes los vieron en el segundo medio. Acá ya definimos que los números reales son estructuras, ¿cierto? Una estructura llamada grupo abeliano y que además si le agregamos que cumple la propiedad distributiva, hablamos, ¿cierto?, de un cuerpo. Bueno, jóvenes, esto es para que ustedes también lo traspasen a sus cuadernos, puedan entender. Haremos otra clase más con otros contenidos para poder recién abordar la guía que se va a subir. Que tengan buenas tardes y espero que estén muy bien.